Desde la misma caída del hombre, el tema del vestuario ha estado sujeto a dos perspectivas muy distintas. Por un lado, la humana y por el otro, la divina. Y las dos podemos observarlas en Génesis capítulo 3. Por un lado, también en el versículo 21, la del Señor, y por el otro lado, la del ser humano en el verso número 7. Ahora bien, varios grupos religiosos han manifestado, han presentado ciertos estándares, entre comillas, cristianos, que a decir verdad no tienen ningún soporte bíblico y que no pocas veces caen en la exageración e incluso en el fanatismo. Pero por otro lado, tenemos a todos aquellos grupos de pensamiento liberal que no ven objeción alguna al descaro o la desfachatez de lo que ellos comúnmente llaman el desarrollo de la libre personalidad. Así entonces, entre uno y otro extremo, los temas del pudor, la modestia y el recato pasan por muchos abusos e imprecisiones de todo tipo. Y todo lo anterior, antes que aclarar el mismo tema, genera confusión y división, sobre todo entre aquellos que de verdad anhelamos cumplir con la voluntad del Señor. Así entonces, los invito a considerar en estas dos lecciones lo que Dios tiene que decirnos en relación con el vestuario, el pudor y la modestia en el contexto bíblico y del cristiano. Bienvenidos a la lección del día de hoy. Por su gracia tiene. Génesis capítulo 3, versículo 7 inicia con las siguientes palabras. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Como podemos observar, la ropa se introduce inmediatamente después de la desobediencia, el temor y la vergüenza del ser humano. Resulta poco sabio entonces presumir de nuestros atuendos y vestidos cuando ello mismo nos recuerda precisamente la pérdida de nuestra inocencia en el jardín del Edén. Pero tal vez lo más notable de todo este asunto es la manera o la forma tan vana como el hombre intentó cubrir su propia desnudez. El texto bíblico nos dice literalmente que el hombre, cosiendo hojas de higuera, se hizo delantales. Vemos entonces que al conocer su desnudez, el hombre intentó cubrirla o protegerla, ocultarla de sí mismo, ante Dios también. Pero esto resultó insuficiente, vano y muy lamentable. Y la palabra usada por el escritor inspirado es delantales. El término delantal proviene de la palabra hebrea agorat y es evidente algo que ciñe antes de manifestar algo que cubre o que viste o incluso que también oculta el cuerpo del ser humano para con los demás. Esto mismo es lo que podemos observar en textos como Éxodo capítulo 29 versículos 8 al 9, en donde nos habla del cinto que ceñía las vestiduras sacerdotales o las túnicas que utilizaban los sacerdotes en el contexto de su oficio o trabajo espiritual. Allí se nos dice lo siguiente: y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos
y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Obviamente, mis queridos hermanos y amigos, un cinto no puede cubrir la desnudez del hombre, sino más bien ceñir las vestiduras que en dado momento el hombre pudiera utilizar. Pero esto que hemos visto anteriormente se nos contrasta con lo que sucede unos versos más adelante en Génesis capítulo 3, versículo 21, donde también el escritor inspirado manifiesta lo siguiente en relación con el mismo tema. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Notemos que fue Dios quien cubrió la desnudez del hombre y no el hombre quien asimismo cubrió su desnudez. Los delantales, hechos por el hombre, se contrastan claramente con las túnicas, hechas por el mismo Señor. Vemos entonces que mientras lo uno intentaba pobremente cubrir la desnudez, lo otro ciertamente lo hizo. Y de hecho, podemos ver entonces que es Dios el que se involucra en la vestimenta humana, mientras el hombre trataba vanamente de hacerlo. Este intento resultó vano, insuficiente, pobrísimo, y por ello mismo es que Dios se involucra o interviene en relación de cómo el hombre debe vestirse correctamente para cubrir su desnudez. Finalmente, entonces vemos a una pareja bien protegida, bien cubierta, o si cabe la palabra, bien vestida. Y esto contrasta con su estado anterior, donde lamentablemente no lo pudo lograr con hojas y delantales. Ahora bien, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, y en la primera parte del versículo número 11, dice lo siguiente: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es muy importante que a la luz de este versículo podamos entender que al tratar con un tema aparentemente tan sencillo como el vestuario humano, tengamos la perspectiva divina de lo mismo y no nos dejemos llevar por otras perspectivas que también se nos presentan en relación con el mismo tema. Los seres humanos, como vemos desde el principio, han tratado de cubrir su desnudez, resultando en cosa insuficiente y pobrísima. Pero eso lleva entonces a que en relación con el vestuario personal sea Dios quien intervenga y sea Dios mismo quien manifieste a través de su palabra cuáles son los estándares, los principios o los fundamentos correctos de un buen vestir. Para terminar nuestra lección, permítame hacerlo con 3 preguntas sumamente sencillas, con las cuales quiero llamar la atención en relación con este tema. Al buscar una prenda para vestir, ¿qué considera usted primero? ¿Cómo se le ve o la información que estamos enviando con ella? ¿Estamos más interesados en usar ropa por modas pasajeras, por llamar la atención del sexo opuesto o por resaltar alguna parte muy particular de nuestro cuerpo? Estas preguntas son muy importantes al considerar este tema que también está incluido en la palabra de Dios y también hace evidente nuestro crecimiento espiritual. Hoy en día, muchas personas, al igual que Adán y Eva, tratan pobremente de cubrirse con hojas de higuera, pero es Dios
quien manda, quien ordena, quien establece los patrones adecuados o correctos por medio de los cuales debemos vestirnos. Pues bien, espero que esta lección haya sido de su comprensión y edificación personal. Y los invito para considerar la segunda parte de la misma, donde estaremos tratando precisamente con esos principios fundamentales que Dios revela a través de su palabra, los cuales evidencian un buen o correcto vestuario. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.